voy revisando. La idea es como no revisar tantos, sino como mostrarles técnica. Entonces, como dentro de los 5 primeros, ¿cuáles tienen dudas? Profe, yo tenía duda con el de las raíces de ayer, que ¿Ya era con como, cuál? creo que era el número 6, que era como, no sé, P es igual a 1 más raíz de 3. Y después preguntaban como cuál era más grande. Ya, a ver, El 5 parece, o 4. ¿el 4. 4? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces veamos el 4. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? La idea es como que te muestran unas raíces que se ven como más o menos complicadas, pero al final lo que importa acá es que lo único que tienes que establecer tú es como una relación de orden. Tienes que ver como cuáles son mayores. Ya al final hay que ver cuál es mayor entre P, Q y R. Entonces, eso en raíces, una técnica que se ocupa mucho es como aproximarnos. Porque, por ejemplo, así como un ejemplo muy sencillo, si nosotros comparamos, por ejemplo, raíz de 2 con raíz de 3, ¿ya? Si comparamos raíz de 2 con raíz de 3, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que, eh, tenemos como que, como esta raíz es mayor, como la de adentro es mayor, eso es más grande. Ya, pero también, por ejemplo, podríamos calcular esta raíz y decir, ya, esta raíz es 1,71 creo y algo, y la raíz de 2 es 1,41, algo así. No sé si será eso exactamente, pero algo así. Entonces, si tenéis que la raíz de 3 es 1,7 y la raíz de 2 es 1,4, ya ahí podéis sacar como que es mayor, pues, sin necesariamente saber el valor exacto. ¿Ya? Eso es lo que sirve ocupar acá. Pero acá está un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos como una resta, una suma. ¿Ya? Eso lo complica un poco, pero veamos, ¿qué hacemos entonces? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el P, ¿ya? Para el P. Si queremos ver para el P, es igual a 3 menos raíz de 3. Entonces, ¿qué podéis pensar? Raíz de 3 es 1,7, ¿ya? 1,7 y algo. Entonces, si a 3 le restas 1,7, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar 1, algo, ¿ya? De hecho, es 1,20 y algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, 1,3 más 1,7 es 3, ¿sí? Entonces, le estáis restando un poco más que 1,7, por lo tanto te queda 1,2 y algo. ¿Se entiende ahí, hasta ahí o no? Sí. ¿Segura? Ya, entonces veamos con los otros ejemplos. Por ejemplo, acá lo mismo, el raíz de 2 es 1,4 y algo. Entonces, ¿qué va a haber con el Q? Que si tenemos 1,4 y algo más 1, eso va a ser 2,4 y algo. Y con el R, ¿qué tenemos? Que el R va a ser 4 menos raíz de 10. Entonces, como el raíz de 10 es 3, algo, ya como el raíz de 10 es 3, algo, el R te daría 4 menos 3, algo. Entonces eso me va a dar 0, algo. ¿Ya? Porque piensa que si esto fuera 3, si tuvieras 4 menos 3, eso te daría 1. ¿Ya? Pero ahora tienes como 4 menos 3, algo. Entonces estás restándole aún más. ¿Ya? Por eso te da 0, algo. Entonces, una vez que lo tienes ya ordenado así, es fácil ordenarlo. Porque este está entre 2 y 3, el Q. El P está entre 1 y 2. Y el R está entre 0 y 1. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenéis como claramente que el Q es mayor a P y es mayor al R. Y por eso sería la B. ¿Ya? Esa era la técnica que se puede ocupar acá. Otra cosa hubiera sido como elevar al cuadrado, algo así. Pero ahí yo creo se hubiera complicado un poco más. Ya que era como algo que estaban intentando algunos. Es que Pero, yo hice eso, pero al final igual como que no servía porque ¿por qué? igual quedaban raíces inexactas, entonces ¿Ya? como que era mucho. Porque quedaba como cuadrado de binomio, entonces quedaba, por ejemplo, en el 2AB sí o sí quedaban como una raíz, Sí, pues, entonces igual claro. hubiese que ocupar lo mismo. Claro. Por ejemplo, una forma como, mira, por ejemplo, intentemos comprobar que Q es mayor a P,
como haciéndolo con cuadrado binomio, para que veamos que se alarga. Entonces, si queremos ver Q es mayor a P, sería como raíz de 2 más 1 es mayor a 3 menos raíz de 3. Ya, esto lo voy a seguir aquí. Entonces me daría, si elevo al cuadrado aquí para comprobar, sería como 2 más 1 más 2 raíz de 2, y eso mayor a 9 menos 6 raíz de 3 más 3. Entonces ahí me queda 3 más 2 raíz de 2 es mayor a 12 menos 6 raíz de 3. Ya, y después es como que ahí se complica un poco qué hay que hacer, po. Porque en verdad es como que siempre que eleves al cuadrado, te vaya a quedar como con raíces, ¿ya? Entonces, habría que hacer como, seguir resolviendo y elevar como 2 veces más al cuadrado para que desaparezcan las raíces. Entonces, ahí era mucho más directo, po, como viendo la aproximación. Eso. Ya. ¿Preguntas entre la 1 y la 5? ¿Alguna duda que tengan? Ya, y después de la 5, ¿alguna duda? Yo, profe, en la 6, es que me Ya, demoré mucho en hacerla. ya. ¿Quién me está hablando? El Antonio, Bueno, Toño. Ya. El aceite demoraste mucho. sí. Ya, veamos. Igual mi grupo también nos demoramos, caleta. ¿Sí? Ya, veamos. Sí, Entonces, tenemos raíz de 192 menos raíz de 24 más raíz de 6. Todo eso partido en raíz de 3, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado. Ya. ¿Qué les complicó, Toño? es que primero no sabíamos cómo hacerla, pero después como que nos llegó la luz ¿Ya? y dijimos que todo convertirlo en raíz de 6 ¿Ya? para así sumar y restar las raíces. Ya. Pero ahí el 192 como que no calza. Ya, sí. Esa era una opción, pero una opción como un poco más fácil, o sea, como para simplificarte más esta cuestión, era primero partir dividiendo por raíz de 3. ¿Cachai que se puede hacer al tiro la división por raíz de 3 o no? Ya, mira, Mm, porque esto uno se lo puede escribir así. Fíjate, esto es lo mismo que escribir esto. Raíz de 192 partido en raíz de 3 menos raíz de 24 partido en raíz de 3 más raíz de 6 partido en raíz de 3. ¿Cachai? sí, Ya, es lo mismo que eso. Entonces, eso pasa en general cuando tenéis como, bueno, cuando tenéis como suma y restas de raíces, es como verlo así que te podría ayudar alguna vez, ¿ya? Bueno, en este ejercicio en particular ayuda porque ya una vez que divides con raíz de 3 te quedáis con nada en el denominador, pues, y estáis como mucho más avanzado. Entonces, ya, pues, raíz de 192 partido en raíz de 3, eso es raíz de 64. Y después tenéis menos raíz de 24 partido en raíz de 3, eso es raíz de 8. Y después tengo raíz de 2. Y eso está al cuadrado. ¿Sí? mm, ¿Cachai? Y ahí es como ya más rápido, porque acá te da 8. Ya de hecho, esto era 8 raíz de 3, si uno lo sí. escribía. No me da. Claro. Entonces, menos 2 raíz de 2 más raíz de 2. Todo eso al cuadrado. ¿Ya? Ya voy a seguir por acá. Entonces, ¿qué tenemos después? Tenemos 8 menos raíz de 2 y eso al cuadrado. Eso sería 64 menos 16 raíz de 2 más 2. Y ahí me da 66 menos 16 raíz de 2. Sí, ¿Ya claro ya ahí? buena. Sí, Ya, bueno. como- Mira, en el otro caso, al final igual hubiera sido como, a ver, ¿qué hubieran tenido que hacer? Era como el 192 te quedaba en raíz de 3, ¿ya? Porque ese era el problema que me dijiste. Era como ujú, pasar esto a raíz de 6 nomás y operar con eso. Así como, y después racionalizar, como juntar esto, después racionalizar, y de ahí elevar al cuadrado. Pero el tema es que ahí siempre te iba a quedar como un 9 sí, bajo. ¿Cachai? Si racionalizaba y esto te queda en 3 y después te iba a quedar en un 9. Entonces era como complicarse. Después voy a tener que simplificar eso. Así que por eso era mejor dividir al tiro. ¿Ya? ya vale. Eso, Gracias. po. Pregunta entre el 6 y el 10.
¿Ya? ¿Ninguna? Después del 10. La 14. ¿La 14? Ya vamos a la 14. Me costó, pero la hice. Bueno. Ya, bacán. Si esta me la estaban preguntando ayer igual. Entonces, ya. Ya, lo primero como de entender para este tipo de ejercicios, para la persona que lo vea como muy complicado, es lo siguiente. Acá me dan como una relación. ¿Esto qué es? Esto es simplemente una relación entre A y B, como los relaciona de alguna manera. ¿Sí? Y después lo que me preguntan es qué es igual a esto, ¿ya? Que es la raíz cúbica de 2 por P a la 4. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que esto aquí está escrito como raíz con índice 3. Bueno, eso no es lo importante, pero lo importante es que adentro tiene una P. Y cuando nos vamos a la alternativa, en todas las alternativas hay A. ¿Sí? Entonces, hay que ver, la idea acá es cómo, esto es lo que tengo que preguntarme, ¿cómo hago que esta P se transforme en una A? ¿Ya? Y esa es como la primera pregunta que tienen que hacerse. Entonces, una vez que entienden eso, tienen que buscar alguna estrategia de cómo pasar la P a cabo. ¿Ya? Entonces, para eso hay que ocupar la información que nos dan. Entonces, ya tenemos que la raíz cuarta de 3 por A a la 5 es igual a P medios. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, pasar el 2 hacia el otro lado, y me quedaría que 2 por la raíz cuarta de 3 por A a la 5 es igual a P. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahora? Elevar a la cuarta. ¿Por qué nos sirve elevar a la cuarta? Porque ahí nos va a quedar el P a la 4. ¿Ya? Entonces, si elevamos a la cuarta, en las ecuaciones se puede hacer eso. Podemos como elevar por algo a los dos lados. Entonces, si elevamos a la cuarta, me va a quedar el 2 a la cuarta, ¿ya? Piensen que esto es como, me quedaría así. Todo esto a la cuarta. Entonces, si me queda así, sería como el primer número a la cuarta por el segundo número a la cuarta. Entonces, 2 a la 4 me da 16, y la raíz cuarta de 3 por A a la 5, acá como que se simplifican, ¿cierto? Entonces me da 3A a la 5. Es como si tenemos una raíz cuadrada y la elevamos al cuadrado. Ahí como que se van las raíces. ¿Sí? Acá es la misma idea. Entonces ahí me queda, ahí ya estoy como listo con el ejercicio casi, porque ya tengo P a la 4. ¿Ya? Entonces, ahora esto que tenía un P a la 4, lo puedo escribir en función de A, porque me quedaría raíz cúbica de 2 por P a la 4, que es 16 por 3A a la 5. ¿Ya? Entonces, ahora hay que ver cómo sacamos raíces cúbicas de acá. Como resolviendo eso ya estamos listos. Entonces, ¿cómo sacamos raíces cúbicas de acá? Porque la respuesta claramente no está así. La respuesta no está así, está de otra manera. Entonces, hay que como adaptarse a la respuesta y ver cómo llegamos a eso. ¿Ya? Entonces, para sacar una raíz cúbica, por ejemplo, nos serviría un 8, ¿ya? Porque acá hay un 16, y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, esto lo podríamos reescribir así, por ejemplo. Lo podríamos escribir como 8, ¿ya? Esto, 2 por 16 es lo mismo que 8 por 4. Entonces sería como 8 por 4 por 3, o sea, 8 por 12 por A a la 5. ¿Ya? Este 2 por 16 es lo mismo que 4 por 8. Eso debería, es como pasar un 2 que de los factores del 16 pasarlo al 2. ¿Ya? 2 por 16 es lo mismo que 4 por 8. Entonces, me va a quedar 8 por 4, que es lo que le hablaba, y por 3. Por eso tenemos un 12. Y eso por A a la 5. Entonces, ¿por qué me formé este 8 acá? Porque de ahí lo puedo sacar. Esa es la idea, que lo puedo sacar. Entonces, como la raíz cúbica de 8 es 2, por lo tanto me queda un 2 afuera. Entonces sería, ya, eso en los números. ¿Sí? En los números puedo sacar un 2. Ahora en las letras, ¿qué puedo hacer con las letras? ¿Ya? Este A a la 5 lo voy a reescribir. Lo puedo reescribir así. A a la 5 lo puedo escribir como A al cubo por A al cuadrado. ¿Por qué A al cubo? Porque A al cubo lo puedo sacar, porque la raíz cúbica de A al cubo es A. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedaría esto? Me quedaría 2A. A ver. Me quedaría
2a por raíz cúbica de 12 por a al cuadrado. ¿Ya? Porque ¿qué saqué? Saqué un 2 a partir de este 8 y saqué un a partir del a al cubo. Entonces tengo una a afuera. ¿Ya? Y lo otro quedaría dentro de la raíz. Entonces, según eso, la respuesta es la C. ¿Alguna duda con ese? Ya, parece que estamos bien. Estoy Ya, acá. ahí, entendí mejor. Ya, de las preguntas que quedan, ¿dudas? Yo tengo duda en la 13. ¿En la 13? Ya, bueno. Sí. Ya. Ya, mira, este ejercicio, como cuando uno se enfrenta como por primera vez, es más o menos difícil, pero la idea de estos ejercicios es como siempre lo mismo y tiene que ver con formarse un cuadrado de binomio, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes tienen, por ejemplo, la raíz de 3 más raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? La idea es que ahí, como esto es positivo, puedo llegar y eliminar acá el índice, ¿ya? Si fuera negativo tendría que cambiarle el signo, pero como es positivo puedo eliminar el índice con la potencia, porque tenemos al cuadrado y después le sacamos raíz, entonces eso me da raíz de 3 más raíz de 2. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Lo que tendríamos que preguntarnos ahora entonces es cómo nos formamos, este 14 más 4 raíz de 3. ¿Ya? Entonces para eso lo que habría que hacer es como ir probando. ¿Ya? O sea, hay como que probar, pero igual hay que ser estratégico, ¿ya? Y bueno, si tienen esto, por ejemplo, una ayuda sería agarrarse la alternativa. Por ejemplo, a mí me tincó que la A podría ser. Entonces, para ver la A, ¿qué puedo hacer? Puedo pensar en cuánto es raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado es 6 más 8 más 2 raíz de 48. ¿Ya? Entonces, de acá puedo sacar, ya, pero ¿cuál es el problema de esto? Que me da 14 más 2 raíz de 48. ¿Ya? Y eso no es 14 más 4 raíz de 3, pues, porque la idea hubiera sido como que yo el 14 más 4 raíz de 3 lo hubiera podido escribir así. ¿Ya? Como raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado, por ejemplo. Pero acá me dio otra cosa mucho más grande, pues. De hecho, para que quede claro que no es lo mismo, lo que podríamos hacer es como descomponer acá, entonces me quedaría 14, puedo sacar un 2 de dentro, pero ese 2, ¿de dónde sale? Como si saldría esto, pues, como de un raíz de 4 por 12. ¿Ya? Porque 48 es 4 por 12, entonces ahí podríamos hacer 14 más 4 raíz de 12. Ya sacando este 2 hacia afuera, porque raíz de 4 es 2. Entonces 14 más 4 raíz de 12, y ahí no me dio. Entonces después podría probar con la otra alternativa. Raíz de 3 más 4 al cuadrado. A ver, veamos ese. La B. Raíz de 3 más 4 al cuadrado. Ya es el primero al cuadrado. 3 más el doble del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Ya, y ahí tampoco me da eso. Después la siguiente que tengo. Ya esta podría ser. Raíz de 12 más 2 al cuadrado. Veamos, entonces sería el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, ya podemos hacer el doble primero por el segundo o al revés, da lo mismo. Más el doble del primero por el segundo. ¿Ya? Y acá tampoco de nuevo me da, pues. Acá me da 16 más 4 raíz de 2. ¿Ya? Y veamos la última. Bueno, la última tampoco me da. La última es 3 más 11 más 2 raíz de 33. ¿Ya? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Entonces en este caso es la E. ¿Ya? Pero este ejercicio, como típicamente, ¿cómo sería? Por ejemplo, que nos hubieran puesto acá raíz de 14 más 4 raíz de 12. ¿Ya? Si nos hubieran puesto algo así, por ejemplo,
ahí ya, pues yo hubiera podido armarme con el raíz de 6 más raíz de 8. ¿Ya? Yo hubiera podido de alguna manera encontrar que el cuadrado de binomio que me puedo armar para lograr sacar una raíz es raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque raíz de 6, porque esto es lo mismo que raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado. Entonces, esto lo podría haber escrito como raíz de la raíz de 6 más raíz de 8 al cuadrado. ¿Ya? Y ahí simplemente elimino la raíz. Ya este ejercicio, en verdad, quizás no estaba tan bueno porque ninguna daba, pero esta es la idea de estos ejercicios. ¿Ya? Profe, Dime. lo que pasa es que yo al menos lo hago es elevando esa raíz 2 veces. Primero lo elevo una vez para eliminar la primera raíz y luego lo elevo de nuevo y ahí hago el cuadrado de binomio. Ya. Así resuelves tú esta raíz. Sí, Mira, el problema, mira, ¿cuál es el problema? Que si tú eleváis al cuadrado esto, lo estáis cambiando. ¿Cachai? Si estáis elevando como al cuadrado 2 veces. Ya, porque mira, piénsalo de esta manera. Si la raíz de algo, de lo que sea, piensa que es igual a 3, ¿ya? Cuando tú eleves al cuadrado, lo vas a estar transformando en un 9. Y si vuelves a elevar al cuadrado, lo vas a estar transformando en un 81. ¿Se entiende? sí. ¿Cachai? Entonces no podía hacer como eso de elevar al cuadrado porque ya no te está quedando igual. ¿Dale? Por eso acá la idea era como, en verdad este típico ejercicio así como de sacar la raíz de algo que tiene raíces es casi siempre lo mismo y consiste en buscar este cuadrado de binomio. ¿Ya? Cuando sale es siempre lo mismo. Es como muy, muy clásico. Ya. Profe, ¿puede ver la 12, Sí, por favor? hagamos la 12. A ver. Ya. Entonces, ¿qué queremos ver acá? Ya, queremos determinar que raíz de A es un número racional. Entonces, lo primero que tienes que entender acá es qué tiene que pasar para que raíz de A sea un número racional. Que Dime. no sea negativo. ¿Ya bien? Ya, entonces, si el A es mayor o igual a 0, ya, si el A es mayor o igual a 0, ¿qué pasa? Que sería, debería ser un número racional, ¿cierto? Es Ya, que pero, tampoco puede ser un número primo, porque si mm, no sería irracional. ya sí, hay hartas cosas que no puede ser, porque podría ser un número, podría pasar que sea un número irracional. ¿Sí? Por ejemplo, raíz de 3 es irracional, ¿ya? Yo no vi alcancé a ver esto en la clase, de hecho, hoy día, como la idea era hablar un poco de esto, pero recuerden que nosotros llegábamos hasta los racionales cuando hablábamos de las fracciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con números como raíz de 3? Raíz de 3 es 1,7 y infinitos decimales, ¿ya? Entonces, estos números que tienen como infinitos decimales, que yo no puedo conocer la secuencia, ¿ya? Porque no hay como una forma como exacta, sin ir como calculándolo como a mano, ¿ya? De saber como todos los decimales de la raíz de 3. No siguen una secuencia lógica, ¿ya? O al menos no se ha descubierto cuál es la secuencia que sigue. Entonces, esos son los números irracionales normalmente. ¿Ya? Y normalmente salen de las raíces que no son exactas. Pero también hay otros números irracionales que son clásicos como pi, ya 3, seguro conocen pi, 3,14, 15, 9 y muchas cosas más. O el e, ya, que es 2,7, 289, no sé, algo así. Entonces esa es la idea de los números racionales. Entonces, claro, acá nosotros tenemos que el a es mayor o igual a 0, ya tenemos que el a es mayor o igual a 0, pero no sabemos si es, o sea, lo que pasa acá es como que el a es mayor o igual a 0, pero no nos sirve en todos los casos que el a es mayor o igual a 0. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Ya? Porque hay casos como, no sé, pues, que el a es 3 o que el a es primo en general, que me dan raíces que al final terminan siendo irracionales. Entonces, pero sí o sí, el a tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque si el a fuera menor a 0, esto ya no sería real, entonces no sería racional. ¿Ya? Entonces esa es la idea.
A ver, entonces, a partir de acá, de la primera, por ejemplo, ¿ya? A partir de la primera. ¿Qué sabemos si raíz octava de A es un número racional? ¿Qué sabemos? Sabemos dos cosas. Sabemos que el A es mayor o igual a 0, ¿ya? Y además sabemos que la raíz octava de A tiene que ser un número racional. ¿Sí? Ya, entonces, si la raíz octava de A es un número racional, ¿necesariamente la raíz de A va a ser un número racional? Al final, esa es una pregunta que no es muy simple, po. ¿Tienen alguna opinión respecto a eso? ¿Qué opinan? Si raíz octava de A es un número racional, ¿raíz de A sería un número racional? Dime. Creo que sí. ¿Y ahí por qué? Es que una vez vi como una propiedad que se supone que eso es como igual a X. Y ese Ya. X va a estar elevado a 8 y me va a dar el valor de A. Ya, bueno. Ya. Claro, es una manera de pensarlo, como la raíz octava de A es igual a X. Entonces, el A sería igual a un X elevado a 8, ¿sí? Y este X es racional, po, ¿cierto? Ya, eso como escribimos que X es racional, que X pertenece a Q. Entonces, el A, ¿qué sería? Un X a la 8. ¿Ya? Y después le vamos a estar sacando la raíz a A. ¿Ya? Entonces, la raíz de A es la raíz de X a la 8. ¿Ya? Y la raíz de X a la 8 es X a la 4. Entonces, si X es un racional, X a la 4 también va a ser un racional. ¿Ya? Porque, voy a repetir esto, tenemos que, uno lo que puede hacer es decir como la raíz octava de A es igual a X, entonces A es igual a X a la 8, entonces la raíz de A es igual a la raíz de X a la 8 y eso igual a X a la 4. Ya, eso es una forma de verlo. La otra forma de pensarlo, ya, y bueno, entonces como X a la 4 es la raíz de A y X será racional, X a la 4 también sería racional. ¿Ya? Porque piense que si multiplicamos, ¿qué es un racional? Es una fracción. Y si una fracción la elevo a 4, sigue siendo una fracción. ¿Ya? Por eso es un racional. Entonces, por eso es así serviría. La otra forma de verlo es la siguiente. La raíz octava de A, ya me dicen que es un número racional. Eso es lo mismo que la raíz cuarta de la raíz de A. ¿Ya? Entonces, si tengo la raíz cuarta de la raíz de A, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si eso es racional, me obliga a que la raíz de A sea racional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a pasar que, por ejemplo, tengamos la raíz cuarta de la raíz de 3 y eso me da racional, pues. No hay por dónde. ¿Por qué? Porque la raíz de 3 ya es irracional. Si sacamos como la raíz a un irracional, piensen que un irracional es como un número con infinitos decimales que no tienen secuencia. Si le sacamos la raíz a eso, de nuevo me va a dar un número con infinitos decimales que no tiene ninguna secuencia. ¿Ya? Entonces me vuelve a dar un irracional. Entonces, ya. ¿Cómo concluimos entonces? Que la A sí o sí es mayor o igual a 0, y sí o sí el raíz de A va a ser racional por estas dos cosas que vimos. Ya hay estas dos formas de verlo. Veamos la siguiente. ¿Cuál es el problema de la siguiente? Porque la siguiente no funciona. ¿Ya? ¿Por qué no funciona? Por lo siguiente. A partir de la primera, nosotros podemos decir que la A es mayor o igual a 0. A partir de la segunda, lo único que podemos decir es que la A cuadrada es mayor o igual a 0. Pero esto se cumple para todo valor real. Un A cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Eso es para todo valor real. Ya cuando no se cumple, por ejemplo, en los complejos. Ya en los complejos no reales. Pero eso, bueno, ni siquiera entra en esta prueba. Entonces, el A cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que el A puede ser cualquier número real. Entonces, si el A puede ser cualquier número real, podría ser un negativo. Y ahí está el tema. Que si tenemos que ese A es negativo, esto dejaría de ser racional. ¿Ya? Entonces, con la primera el A es positivo. Y además el raíz de A va a ser racional sí o sí. ¿Ya? Quizá, pero ¿cuál es el problema con la segunda? Que como el A cuadrado es mayor o igual a 0, porque para que esto sea racional, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, tenemos que, entonces que el A cuadrado es mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que a partir de eso, ¿qué sacamos? Que el A pertenece a los reales. ¿Ya? No solamente a los positivos. Entonces,
Si el A es negativo, esto no sería racional. Por lo tanto, la segunda no me permite afirmarlo. Así que es una por sí sola. ¿Queda alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué duda? Es que un cuarto de un número racional, ¿no? ¿Un cuarto? ¿Sí? Sí. Claro. Y si reemplazamos un cuarto por A, no sé si nos daría o sea, la 1. Ya, pero es que... Ya, ¿O se pero es que refiere como mira, en todos los casos? ¿O se ¿cuál es el refiere como en tema? Que si tú... Ya está buena la pregunta, pero ¿cuál es el tema? Que si el A vale un cuarto, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya es irracional, pues, ¿cachai? Entonces, esto no te sirve porque la raíz octava de A no sería un irracional, ¿cachai? Si A es igual a un cuarto. Perdón, no sería un racional. ¿Se entiende? Como que eso ya te rompe la afirmación 1. Ya, ¿Ya? ya. Entonces, ¿cómo Gracias. comprobamos eso? Es esta manera, que lo voy a repetir acá. Esta, según yo, es la mejor. Ya la mejor manera. Entonces, como raíz octava de A es un número racional, ¿qué es lo que podemos pensar? Que raíz octava de A es igual a X, donde X es un racional. X pertenece a lo racional. Entonces, si se cumple esto, elevando a 8, ¿qué tenemos? Que A va a ser igual a X a la 8. ¿Ya eso de dónde sale? De elevar a 8 a la izquierda y a la derecha. Acá se van las raíces y a la derecha me queda un X a la 8. Entonces, si ahora yo le aplico la raíz a esto, a la izquierda y a la derecha, me queda que la raíz de A es igual a la raíz de X a la 8. Y la raíz de X a la 8, por la propiedad de las potencias, o sea, de exponente fraccionario, es X a la 8 medios, o sea, X a la cuarta. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si raíz octava de A lo voy a escribir como X, raíz de A te va a dar X a la cuarta. ¿Ya? Entonces, si X es racional, X a la cuarta sí o sí va a ser racional. No hay por dónde de que no. ¿Por qué? Porque que X sea racional significa que es una fracción. Y si una fracción la eleváis a 4, te sigue dando una fracción. Entonces sigue siendo racional. Ya. ¿Queda más claro ahí o no? Sí. Muchas gracias. Buenísima, bacán. Ya, pues, más dudas después de la 10. La La- 16. La 16. Ya, veamos la 16. Ya tenemos que A es un número natural mayor que 1. Ya, A mayor a 1. Bueno, eso ni siquiera nos sirve tanto porque todas las alternativas son mayores que 1, pero veamos. Ya. ¿Y qué pasa? Pasa que raíz cúbica de A, raíz quinta de A y raíz sexta de A son números racionales. Ya, entonces tenemos que 3 raíces son números racionales. ¿Ya? Y tenemos que pensar en el menor valor posible de A, considerando que A es un número natural. ¿Ya? Es un número natural que es mayor que 1. Porque si A fuera 1, esto me serviría, pues todas estas raíces serían números racionales. Puras raíces de 1, eso siempre 1. ¿Ya? Pero tiene que ser mayor a 1. Entonces, lo primero que podrían hacer es entender como por qué aparecen todas estas alternativas que son puros 2 elevado a algo. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? Viene que si quiero buscar el menor valor posible de A, ¿ya? ¿Cómo voy a encontrar el menor valor posible de A? Lo voy a encontrar con potencias de 2. ¿Sí? Porque acá, para que esto sea racional, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la primera, bueno, acá, ¿qué tengo que encontrar? Que el A es como un número al cubo. ¿Ya? Que el A es un número al cubo. Acá, ¿qué tengo que encontrar? Que el A es un número a la quinta. Y acá, ¿qué tengo que encontrar? Que el A es un número a la sexta. ¿Ya? Porque si tenemos un número al cubo en la primera raíz, eso al final, o sea, mientras este número sea racional, pues. Si el X es racional, ¿ya? Y si el A lo podemos escribir como X al cubo, entonces vamos a tener que eso va a ser racional. ¿Ya? Entonces al final lo que tenemos que pensar es como en potencias que se puedan escribir como cubo, como a la quinta y como a la sexta. ¿Ya? Y para eso lo que hay que pensar es en el mínimo común múltiplo. Esto no está, yo sé que no es tan fácil de ver, así como de pensar que esto tiene que ver con el mínimo común múltiplo, pero la idea es que
¿cuáles son las potencias que puedo simplificar a partir, o sea, si tengo una raíz cúbica? ¿Cuáles son las que puedo sacar? Son las que son múltiplos de 3. Por ejemplo, raíz cúbica de 2 a la 6. Eso es 2 al cuadrado. ¿Ya? O raíz cúbica de 2 a la 9. Eso es 2 al cubo. Entonces, cuando tengo que están elevados a múltiplos de 3, me sirve. ¿Ya? Y por ejemplo, acá con este, ¿qué me sirve? Que estén elevados a múltiplos de 5. Por ejemplo, raíz quinta de 2 a la 5. O raíz quinta de 2 a la 10. ¿Ya? Porque eso me da 2, eso me da 2 al cuadrado. Y acá lo mismo, múltiplos de 6. Entonces, al final lo que me sirve acá son múltiplos, ¿ya? Múltiplos de 3, o sea que en el exponente haya múltiplos de 3, múltiplos de 5 y múltiplos de 6. Y como queremos ver el menor valor, tendría que ser el mínimo común múltiplo, porque si tenemos múltiplos más grandes, por ejemplo, 2 a la 1000 es más grande que 2 a la 10, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 6? El mínimo común múltiplo ahí es 30. Entonces, por eso, el menor número que esto puede tomar sería 2 elevado a 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A es un número natural. A es un número natural. ¿Sí? Entonces, dentro de los números naturales, ¿cuál es la potencia más pequeña? Las potencias más pequeñas son las potencias del 2. Entonces, ahí ya estoy acercándome al menor valor posible. Y después el 2 lo quiero elevar a lo menos posible. Pero lo menos que lo tengo que elevar para que sea múltiplo de todos, para que el exponente sea múltiplo de todos estos índices, es elevarlo a 30. Por eso es el mínimo número que me sirve. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna duda con este ejercicio? Ya, bacán. Ya, 15, 17, 18, 19, 20. ¿Dudas ahí? Yo, profe, con la 17. ¿Con la 17? Ya. Sí. Ya, miren. Respecto a la 17, es como... yo diría que una pregunta así del DEMRE me parece que no la pondría, ¿ya? ¿Cuál es el tema acá? Que esta pregunta tiene un tema con si el índice, el índice A es negativo, ¿ya? Según ustedes, ¿qué me dicen ustedes? Según lo que han escuchado, ¿se puede, por ejemplo, la raíz de índice menos 3 de 2? ¿Eso existe En o los no? reales no. Ya, en los reales no. Ya, es que, por ejemplo, si esto lo escribiéramos como fracción, esto sería como 2 elevado a menos 1/3. ¿Sí? ¿Cachai? Y eso al final es 1/2 elevado a 1/3. Entonces sería lo mismo que la raíz cúbica de 1/2. ¿Ya? Entonces esta pregunta tiene algo que ver con eso, que es como, ya, asumimos que la raíz de índice menos 3 sí existe, o si la raíz de 6 de índice negativo existe o no existe. Tiene como un poco de eso. Ya, pero ahí vamos a ver la respuesta de acuerdo a eso. Entonces, ¿cuál es la idea? En la primera, ya quiero determinar si esto es un número real. Entonces, tengo dos casos que me sirven. Caso 1, tengo que el A es par, y si el A es par, el B tiene que ser mayor o igual a 0. Y el caso 2 es que A es impar, entonces el B pertenece a los reales. ¿Ya? Porque cuando tenemos raíces con índice impar, ¿qué es lo que pasa? Que puede tomar como cualquier valor real adentro. ¿Ya? Por ejemplo, raíz cúbica de menos 27 es menos 3. ¿Sí? Pero en general eso es lo que tienen que aprender. Si cuando tenemos índice impar, lo de adentro puede tomar cualquier valor real. Ya, eso es lo importante. Eso igual es importante para la prueba, como que se los van a preguntar, quizás. No, yo creo que sí, como si no en raíces, en funciones, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, la idea es como jugar con esto, para ver que sea un número real. Porque si no se cumple esto, no va a ser número real. Entonces, en el primer caso, ¿qué me dicen? Que A es el triple de B. ¿Ya? Entonces, que A sea el triple de B, me dice que A es impar o que A es par. No, porque, por ejemplo, si A es el triple de B, A podría ser 6. ¿Ya? Por decir algo. ¿Ya? A podría ser 6. Entonces, pero si el A fuera 6, por ejemplo, el B sería 2.
Entonces teníamos la raíz sexta de 2, ¿ya? Y ahí como si el A fuera positivo, el B sería positivo, ¿ya? Pero ahí después uno entra a los casos como, ya, pero ¿qué pasa si el A es 0, por ejemplo? ¿O qué pasa si el A es negativo? Porque si el A es negativo, el B también sería negativo, porque A es el triple de B, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que me podría pasar, por ejemplo? Que me quede la raíz de índice menos 6 de menos 2, ¿ya? Entonces, esto, ya, uno podría hacer como este cambio que hice acá con las potencias de exponente negativo, que al final, si se dan cuenta, es lo mismo que hacer como raíz sexta de menos un medio, como raíz sexta del inverso multiplicativo, porque eso es lo que pasa, ¿sí? Lo podrían comprobar así como igual como lo hice acá y llegarían a eso, a raíz sexta de menos un medio, ¿ya? Entonces ahí ya nos salimos de los reales. Nos salimos de los reales. Entonces la primera por sí sola no me funciona. La segunda por sí sola, ¿qué me dice? Que B es un número impar, ¿ya? Entonces, si B es un número impar, ¿qué sabemos de A? El tema es que B podría ser negativo y no sabemos nada de A. Por eso la segunda tampoco por sí sola me sirve, ¿ya? Porque si B es un número impar, B podría ser negativo y el A, ¿qué pasaría con el A? Si el A fuera par, esto no sería real. Entonces, la 2 por sí sola no me sirve. Ahora veamos qué pasa con ambas juntas. Eso es lo que hacemos siempre si ya no sirve cada una por sí sola. Entonces, si B es un impar y A es el triple de B, ¿cuál es el tema ahí? Que si B es un impar y A es el triple, A también sería impar, ¿ya? ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Si B es un número impar, uno lo puede escribir de la forma 2K más 1. ¿Sí? Entonces, el triple de B resultaría de multiplicar esta ecuación por 3, ¿ya? 3 por B sería igual a 2K por 3, 6K. Más 1 por 3, 3. ¿Ya? Entonces, 3B sería 6K más 3. Entonces, esto es un número, 6 por algo es par, ¿ya? Porque acá hay un 2 metido. Si le sumamos 3, me va a dar al final, esto es impar. Porque un par más 3 es impar. ¿Sí? Entonces, si B es impar, A también sería impar, ¿ya? Y que el A sea impar, ¿qué significa? Significa que la raíz va a estar siempre bien, po. Porque si tengo una raíz impar, puedo meter cosas positivas o cosas negativas, ¿ya? El tema ahí es como ver si la raíz de índice negativo existe o no, po. Si asumimos que la raíz de índice negativo está bien definida, entonces sería ambas juntas, ¿ya? Si asumimos que no sirve la raíz de índice negativo, requeriríamos información adicional, ¿sí? Porque si no existiera la raíz de índice negativo, acá aún deja abiertos los posibles casos en que el A es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? En verdad, no preocuparse porque en el DEMRE las preguntas están súper cerradas siempre. Nunca hay cosas raras así como para ponerse a pensar en algo así como si existe una raíz de índice negativo. Así que no se preocupen. ¿Ya? Si me hicieran apostar a mí, es que en verdad esto nunca lo han preguntado, pero igual la raíz de índice negativo siento que de alguna manera alguna vez podría salir y tendrían como que trabajarla de esta manera. Ya, eso es lo que me tinca, pero probablemente el DEMRE no se va a tirar como con carriles así, porque en verdad decir como si existe o no existe la raíz de índice negativo es como si se te ocurre que queréis que exista o que queréis que no exista, ¿no? Como que eso lo decide, llega ahí alguien y lo decide, ¿no? Ya, pero no es como algo importante. Así que eso. ¿Preguntas respecto a esto? Ya. Y respecto a las siguientes, 18, 19, 20. 19. La 19, ya vamos a la 19. Ya. Ya, esta no es tan fácil, así que ahí vamos a ir viendo. Entonces tenemos que R es un número real, A es un número natural mayor que 1. ¿Ya? Número natural mayor que 1, entonces acá el índice está todo bien. P es un número primo, entonces tenemos la raíz de un número primo, y Q es igual a eso. Q es igual a la raíz de un número primo.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la raíz de un número primo? ¿Qué podemos decir ahí? Son irracionales. Ya, son irracionales, ¿cierto? Porque no vamos a encontrar una raíz exacta a un número primo. Ya no le vamos a encontrar ni una raíz cúbica, ni una raíz cuarta, ni una raíz quinta, nada. ¿Por qué? Porque los primos, la idea de los primos es que sus factores son como el y 1. Ya, por ejemplo, el 16 nosotros lo podemos escribir como 2 por 2 por 2 por 2, como 4 por 4, como 8 por 2. Ya tienen como factores ahí para jugar, para de alguna manera sacar una raíz. ¿Qué pasa con los números primos? Los números primos los puedo escribir como eso nomás. 7 por 1, 31. 31 por 1. No tengo otra forma de escribirlo, entonces no tengo por dónde sacarle raíces. Ya, entonces, claro, muy bien ahí me dijeron que Q es irracional. ¿Ya? La forma de decir irracionales es una Q y un asterisco. ¿Ya? Q pertenece a los irracionales. Ya. Entonces, ya. Me dicen que en la primera afirmación me dicen que RQ es un número entero. ¿Ya? Entonces, bueno, piensen que acá estamos hablando de un irracional. Y me dicen que R por Q es un número entero. ¿Ya? Entonces, supongamos que R por Q lo podemos escribir. Ya, supongamos que R por Q lo podemos escribir como N. Voy a borrar esto. Ya, supongamos que R por Q lo podemos escribir como N. Entonces, Q es la raíz de índice A de P. Entonces, ¿qué tendríamos? Que R por la raíz de índice A de P sería igual a N. ¿Ya? Entonces, veamos qué forma toma cupo. A ver. Es que ahí tengo P. Ya. Ah, ya. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer como para despejar P? Creo que eso serviría. Podemos acá como elevar a A. Ya, y ahí me queda que R a la A por P es igual a N a la A. No, pero no va por ahí. ¿Alguno tiene alguna idea? No, ninguna idea. Ya, a ver, entonces, ya, lo que yo hago cuando no cacho uno, paso al siguiente, ¿no? Entonces veamos con el segundo. Después